Siempre que preparo esta comida, todos me piden la receta porque está bien sabrosa y es muy fácil de hacer. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas de puerco de una manera muy fácil hechas en un sartén sin la necesidad de un horno. No te pierdas el paso a paso para que esta receta te quede así de rica. Comenzamos. Estaremos utilizando un costillar de puerco de 4 libras, aproximadamente 2 kilos. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a listar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Puedes comprar costilla en trocito, pero para esta receta yo te recomiendo que uses el costillar completo. Una vez que sacamos la carne con una servilleta, mira, le vamos a quitar el exceso de líquido. Y mira, esto no es sangre, es un líquido que le ponen para que la carne esté en buen estado. Ahora mira, por la parte de abajo en una esquina le jalamos la membrana y se la vamos a quitar de esta manera, es muy fácil hacerlo. Te vas a ayudar con una servilleta para que no se te vaya a resbalar. Ahora vamos a cortar todas las costillas de esta manera. Y mira, si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Aquí encontrarás muchísimas recetas para cualquier ocasión. Una vez que tenemos la carne cortada, la dejamos en agua remojando por unos 30 minutos para que se desangre y después la vamos a enjuagar. En un molcajete agregamos 2 dientes de ajo, le ponemos 3 pimientas dulces o pimientas gordas, un clavo de olor, un cuarto de cebolla blanca, le ponemos una pizca de comino entero, una pizca de tomillo que le va a dar muchísimo sabor, una pizca de orégano seco, una pizca pequeña de jengibre en polvo que le va a dar muchísimo sabor a esta receta. Este es el jengibre que estoy utilizando. La sazonamos con media cucharada de sal, recuerda que es al gusto, media cucharada de pimienta negra, le ponemos un chorrito de agua y lo molemos perfectamente bien para que se forme una pasta con la cual vamos a marinar nuestras costillas de puerco. Una vez la pasta de condimentos hecha, se le agregamos a las costillas de puerco que ya las he enjuagado y escurrido. Este marinado o aliño lo puedes ocupar para carne de puerco, carne de res, para pollo y pescado, que les va a dar muchísimo sabor. Con la ayuda de una cuchara o con tus manos vamos a mezclarlo completamente para que la carne se impregne de este delicioso sabor. Una vez que le hemos marinado, dejamos reposar por 30 minutos. Después de ese tiempo, cuando las costillas están bien marinadas, en un sartén amplio a fuego medio ponemos un chorrito de aceite vegetal y vamos a freír las costillas de puerco. La temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio, estoy utilizando la hornilla más grande de la estufa. Una vez que agregamos todas las costillas, las vamos a dejar cocinar unos 6 minutos de cada lado. Cuando pasen 6 minutos, le vamos a dar vuelta. Volteamos la carne para que se vaya cocinando parejo y nuestras deliciosas costillas de puerco queden bien doraditas, jugosas, pero bien suavecitas. Una vez que tenemos las costillas volteadas 6 minutos de cada lado, ahora le vamos a bajar la temperatura a la estufa a fuego bien bajito, vamos a tapar y vamos a cocinar por unos 20 minutos. Después de unos 20 minutos aproximadamente, retiramos las costillas de puerco de la estufa. Ahora mira, aquí tengo una hoja de papel aluminio grande. En la parte de abajo le vamos a poner cebolla rebanada. Yo estoy utilizando cebolla blanca, puedes utilizar cebolla morada o cebolla amarilla. Y quiero mandar un saludo muy especial a toda la familia de mi amigo Jonás Mateos Arellano. Mandamos un fuerte abrazo bien apachurrado desde Houston, Texas. Una vez que pusimos todas las costillas, ahora le vamos a agregar la salsita picosa de tu preferencia. Yo estoy utilizando una salsa barbecue casera. Si no sabes cómo prepararla, aquí arriba te dejo una tarjeta para que la prepares. Esta salsita barbecue casera me encanta porque tiene muchísimo sabor y no queda muy dulce como las que venden en la tienda. Una vez que le pusimos toda la salsita barbecue, las vamos a envolver completamente para que todo el vapor se quede ahí adentro y estas costillas se terminen de cocinar de una manera muy fácil y queden bien suavecitas.
Las ponemos en la estufa en un sartén limpio a fuego bien bajito, tapamos y cocinamos por unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Después de ese tiempo, tus deliciosas costillas de puerco en salsa barbecue ya están completamente listas para que las disfrutes en cualquier momento y ocasión, para un domingo, para un buen fin de semana en familia, para una reunión con los amigos. Esta receta es una verdadera delicia que a todos les va a encantar. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. No olvides compartir esta receta en tus redes sociales con todos tus familiares y amigos. Déjame en tus comentarios de dónde nos estás viendo para saber si te llegan todas nuestras recetas que nosotros compartimos, que las hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estas deliciosas costillas de puerco. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo para que las prepares y las disfrutes en tu casa en cualquier momento.